Y las 5:30, una hora menos en Canarias. Es lunes, así que tenemos aquí a Marlaska y a Rendueles preparados, a punto con el territorio negro de hoy. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Hace ya un par de años, un grupo de chicas, algunas ya crecidas, digamos, ya mujeres, por fin rompieron el silencio y tuvieron el valor de denunciar a un profesor de música que también había sido profesor de ética, en el Colegio Valdeluz de Madrid. 2 años en los que ellas han sido, fíjense, pues criticadas, acusadas de mentir, las han entrevistado psicólogos, han tenido que cambiar de colegio, de barrio, de amigos y han intentado empezar otra vez de nuevo. Bien, su profesor, Andrés Díez, que está en libertad, va a ser juzgado por abusar de 15 niñas de entre 7 y 17 años. De este tremendo caso y del calvario que tienen que transitar a menudo las víctimas de los abusos, no solamente cuando los sufren, también cuando los denuncian, hablamos hoy en este territorio. Empecemos por el final. El juez, me decíais, que ha decidido que ese profesor, que el profesor Andrés Díez, sea juzgado el año que viene por abusar de 15 niñas, de 15 menores de edad. Sí, el juez ha terminado ya las investigaciones, ha dictado todo el procesamiento y cree que hay indicios de criminalidad, que son fiables las 15 denuncias de las chicas, de las alumnas, y que el profesor Díez, y vamos a leer textualmente lo que dice el juez Barrera, valiéndose de una clara relación de superioridad respecto de las mismas al ser su docente, les realizó tocamientos continuados en sus partes genitales durante los años que asistieron a clase. ¿Y de cuántos años estamos hablando? Porque no es de un curso, esto es de varios. No, los abusos habrían ocurrido en unos 10 años, entre el año 2004 y el 2014, siempre durante las clases extraescolares de piano y de lenguaje musical que ese profesor, el profesor Díez, daba en una academia de música llamada Melodía Siglo XXI. El problema es que la academia estaba en el tercer piso del propio Colegio Valdeluz, que es un centro religioso concertado de la Orden de los Agustinos, hasta que un grupo de niñas, al final la policía logró encontrar a 15 víctimas, un grupo de niñas, denunció el caso. Hoy me voy a tener que contener, para preguntar con rigor, con orden y que podáis explicar bien este caso porque se me llevan los demonios. Bien, hay unas niñas que en un momento dado se deciden a denunciar a este individuo, tienen el valor de hacerlo, porque él es un hombre conocido, respetado en el colegio, también por los padres. Imagínense, luego Sí. para ir trazando el contexto de estas niñas. Así se lo cuentan las niñas a la policía y también a las psicólogas que las han entrevistado por orden del juez. Esas entrevistas, esos informes psicológicos van a ser la guía hoy en el territorio negro. Una de las víctimas, que ahora tiene ya 17 años, lo que cuenta a la psicóloga es que un día no pudo soportarlo más y se lo comentó a una amiga. Le comentó con una frase un poco inocente: ¿no es un poco cariñoso, Andrés? La amiga le dijo que sí y así empezaron a hablar y coincidieron en lo que les estaba ocurriendo, ¿no? A las 2, dijeron, su profesor las abrazaba, les tocaba los glúteos, la zona genital, les daba besos en la boca. Se lo contaron a 2 amigos, a 2 chicos, y luego se callaron. Explicaron que tuvieron miedo, leemos textualmente, de que no las creyeran. Tuvieron miedo también por lo que iba a pasar con su vida, por las repercusiones. El padre de una de esas crías contó a las psicólogas que el profesor Díaz era para ellos como un tío, un pariente cercano para las niñas. Un hombre, textualmente lo define, encantador al que teníamos en un pedestal. En efecto, ese hombre, el profesor Andrés, que había sido fraile, era, según cuentan, carismático. A veces invitaba a las niñas y a los padres de las niñas a celebrar barbacoas en su chalet, por ejemplo, ¿no? Allí estaba su mujer, él estaba casado, Pilar, que era directora de la Academia de Música y con la que las niñas también se llevaban bien. Sí, de hecho las niñas dudaban si denunciarle porque les daba lástima o les preocupaba por lo que iba a ocurrir con la mujer del profesor. Una de ellas contó a los psicólogos que la esposa del profesor, y leo textualmente, era como otra madre o una abuela para mí. Otra cría lo resume de esta manera: no sabíamos cómo hacerle eso a ella, ni si Claro. nos iban a creer. Y una tercera añadió: la directora nos trataba muy bien, pensábamos que no sabía lo que su marido hacía y que si decíamos algo ella iba a estar muy mal. Y en efecto, la mujer del profesor acusado, le respalda y cree en su inocencia. Decís, y es tremendo, que es bastante habitual, ¿no?, que las víctimas de abusos, encima esas pobres niñas, se sientan culpables. Ocurre con bastante frecuencia, ¿eh? Tiene que ser durísimo. Hemos leído muchos sumarios, se impresiona bastante. Y en el caso del Valdeluz, hay una de las niñas que lo cuenta con sus palabras a la psicóloga del juzgado. Dice: con todo lo que ha salido en las noticias, pienso en por qué me ha pasado esto a mí, qué he hecho yo mal. Hay que pensar que la mayoría de esas niñas venían de familias religiosas que decidieron inscribirlas en ese centro precisamente por eso, porque era un centro católico. Y el sentimiento de culpa en esas familias está muy, muy presente. Otra cría recordó ante la forense, leo otra vez: cuando yo comulgaba, siempre pedía perdón porque no estaba haciendo nada por evitarlo. O lo que hacía era muy poco, y le pedía ayuda a Dios para que me quitara la confusión, para saber qué hacer.
Sí que sabía que tenía que decirlo, pero no me atrevía. Tremendo, se imagina lo que tuvieron que vivir calladamente, yendo a las clases, soportando esas clases, algunas crías de 7 años cuando sufrieron los abusos, según el juez. Todo según el juez. Sí, claro, y a pesar de su enorme valentía, de la que nos han hablado personas que las han tratado estos 2 años, hay otra sensación de culpa que tienen algunas víctimas, que es no haber denunciado antes. Claro, claro. Una de ellas explicó a la psicóloga: me siento mal, no por lo que me ha hecho a mí, sino por lo que le ha hecho a otras chicas. Pienso que si yo lo hubiera dicho antes, podría haberle parado. Algunos abusos ocurrieron 10 años atrás, como estábamos diciendo. Algunas de esas niñas pues son ya chicas, ¿no? Son ya mujeres. Y los exámenes a los que se han sometido muestran todo lo que han vivido desde entonces y no es nada agradable, por cierto. Sí, las psicólogas forenses especialistas en menores han hecho 11 informes y aseguran que al menos 9 de las niñas son altamente creíbles en lo que cuentan. Se puede creer todo lo que dicen. Denunciaron 17 niñas y los expertos creen que de esas 17, 15 dicen la verdad. Sufren, dicen los peritos, síntomas de evitación, episodios de estrés, gran fragilidad y resonancia emocional. Ese es su diagnóstico. Al menos 4 de las chicas muestran, años después, leo textualmente, resistencia al simple contacto físico, con desconfianza e inseguridad en las interacciones sociales. ¿Y podéis traducir o explicar un poco en qué se concreta eso en la vida normal de esas jóvenes? ¿Esa resistencia al contacto? Sí, un poco sobrios en esto. Una de las víctimas explica textualmente: no soporto que alguien se me acerque por detrás y me ponga los brazos por encima de los hombros. Yeah. La chica no ha podido olvidar, según ella, así se lo hacía el profesor Díez cuando era una alumna, ¿no? Cuando era una cría. Otra de las jóvenes que ha denunciado a su antiguo profesor de música, que ahora tiene 20 años, explicó a las psicólogas que todavía ahora no soporto que me toquen, ni siquiera que me cojan de la mano. El resto ni te cuento. Esta chica tuvo varias parejas, novietes, y asegura que quería estar con ellos, se refiere a tener relaciones, pero que no podía, que se bloqueaba y que en sus palabras acababa cortando con ellos. Yeah. Otra de las denunciantes no ha tenido aún, y ha pasado ya de los 20 años, relaciones con chicos. Madre mía. Una perdió a su novio porque no le gustaba que la tocara, el novio la dejó. Hay otra chica que aparentemente está bien, que tiene buenas notas, que ha conseguido una beca, pero cuenta, por ejemplo, que todavía ahora no soporta que su novio le meta la mano por debajo de la ropa. Bueno, imagino que era lo que ellas, todo eso que ahora cuentan, eso que ellas han denunciado, que les hacía precisamente cuando eran pequeñitas el profesor Díez. Sí, y coinciden 2 de ellas al menos, 2 de las chicas coinciden en esa práctica de abuso. El profesor, contaron, les metía la mano bajo la camiseta y una de ellas no se olvida que en casa les parecía muy raro cuando ella empezó a ponerse 2 camisetas para ir a clase, para protegerse precisamente. Pensaron posiblemente que eran, bueno, pues cosas de crías o cosas de la moda, ¿no? Y la niña lo único que intentaba al ponerse 2 camisetas pues era frenar al profesor. La academia de música donde se daban las clases estaba dentro del colegio, en un tercer piso, en una zona apartada. Daba un pasillo, pero según las denuncias, el profesor Díez tenía colocado el piano de una forma estratégica, de forma que desde fuera la gente que pasara no viera el cuerpo entero de las personas, solo viera la parte de arriba, ¿no? El resto lo tapaba el piano. Ellas, las crías, contaron a la policía y a las psicólogas que aprovechando las clases les tocaba los glúteos, los abrazaba, las besaba en la mejilla, luego en la boca, les metía la mano bajo la ropa. 3 niñas incluso han denunciado que les metió los dedos en la vagina. Y la policía, el juez y las psicólogas encuentran todo esto que estamos comentando creíbles. Son denuncias creíbles. Sí, porque son denuncias, son testimonios muy detallados, ¿eh? Claro. Una niña explica, por ejemplo, que su profesor le ponía películas de Walt Disney y aprovechaba la oscuridad para acosarlas y para tocarlas, ¿no? Las psicólogas hablan de que varias de ellas sufren algo que se llama cuadro de inicio demorado. ¿En qué consiste eso? En el que 6 meses después de denunciar el caso surgen los problemas para ellas. También han visto que algunas de las chicas sufrieron un fenómeno de habituación al abuso, es decir, crearon un mecanismo defensivo para seguir viviendo. El profesor no es tan malo, la culpa puede ser mía, si lo cuento meto en un lío a mis padres, a su mujer, al colegio. Yeah. Sin embargo, cuentan cosas como que de repente están tristes y no saben muy bien la razón. En ese sentido es muy significativo lo que cuenta una de las denunciantes, una de las menores, a las psicólogas del juzgado, ¿no? Casi todas las chicas refieren que tienen pesadillas todavía ahora, años después. Y esta chica recuerda una muy fija, ¿no? Que se la repite. Dice que en ese sueño la mujer de su profesor se enteraba de los abusos de su marido, iba conduciendo, se alteraba y tenía un accidente de tráfico y se moría. El profesor se quedaba viudo, la niña se sentía culpable y él seguía abusando de ella. Es muy difícil, según las psicólogas del juzgado, que alguien se invente algo así y lo exprese así. Esa misma chica contó a las psicólogas otro sueño. El profesor la perseguía para acostarse con ella y le decía que si no accedía la iba a suspender.
Entonces el profesor conseguía encerrarla en el colegio con algún engaño y ella tenía que escapar corriendo por los pasillos, pero el hombre finalmente la encontraba. En fin, 15 niñas diferentes que durante 10 años en un colegio religioso, con muchos alumnos, unos 1.700, pasaron por ese infierno. Nadie dijo nada, nadie notó nada. Esto es para que también los padres se lo apliquen, ¿eh? Bueno, aquí esta historia se complica. Hay que estar muy Julia. atentos, de verdad, a nuestros hijos pequeños, mucho. Alguien sí notó algo, ¿eh? Aquí esta historia se complica. Está demostrado que una de las crías, que ahora tiene 24 años, se lo contó a su padre, no pudo más, en una Nochebuena del año 2006, cuando ella tenía 15 años. Su padre tuvieron un incidente en la cena familiar, su padre le recriminó a la cría que llevaba muchos meses insoportable, que había perdido mucho peso y le preguntó directamente ¿qué te está pasando, hija?, ¿no? Y ella, que sufría ya bulimia, le contó los abusos de su profesor. O sea, por fin en ese momento ella se vio capaz de decírselo a su padre. Hablamos de 2006, ¿eh? Por supuesto, borraron a su hija de las clases de música, fueron al CIASI, que es el Centro de Ayuda a las Víctimas de Abusos de la Comunidad de Madrid, y se lo contaron también a la profesora de la niña, que lo trasladó al jefe de estudios del Colegio Valdaluz. Ya, pero ahora viene lo peor, ¿no? Escuchen lo que ocurrió, no vamos a poner adjetivos. No se los vamos a poner, pero lo vamos a contar tal y como fue. El padre, que se llama Carlos... El padre de la niña, ¿eh? Sí, eso es, el padre de la niña a la que en Nochebuena le cuenta lo que está pasando. Sí. Explicó que los servicios de apoyo de la Comunidad de Madrid pusieron en tratamiento psicológico a la niña durante 6 meses, que después le desaconsejaron denunciar al profesor. Le dijeron que no había pruebas, que el colegio la defendería, que su hija tendría que declarar, que el abogado del profesor la atacaría a la cría, que iba a ser un proceso muy traumático al fin y al cabo para la niña. Y el padre, y eso imaginamos que todavía le está doliendo en el alma 9 años después, decidió seguir el consejo y no denunciar. Pero esa niña y este hombre sí denunciaron al colegio al menos lo que ocurría. ¿Y nadie hizo nada en el colegio? No, de hecho hace casi 2 años, cuando la policía recibe por fin las primeras denuncias formales, tomó declaración al jefe de estudios del Colegio Valdaluz, a Juan José de Cosío, y al director del colegio, Eustaquio Iglesias. Los dos fueron incluso detenidos y acusados de omisión de deber de perseguir delitos, después de que el jefe de estudios confesara ante la policía que él había sabido lo que ocurría con el profesor Díez, que se lo había contado al director, pero que ambos habían decidido no creer a la niña, no hacer nada, ¿no? El jefe de estudios se derrumbó ante los agentes y llegó a decir que se arrepentía de eso. Pero en cambio el juez ha decidido que ese jefe de estudios y el director del colegio quedan libres de todo cargo y que no sean juzgados. ¿Por qué entonces si no obraron, no hicieron nada en su momento? Bueno, hay 3 motivos según el juez. Y ninguna chica, y han declarado 40 alumnas, les comentó nada directamente a ellos, ninguna de ellas. La segunda es que los abusos sexuales, que es el delito que aquí se va a juzgar, prescriben en España cuando pasan 5 años, algo que ha ocurrido en varios casos del Colegio Valdaluz, ya que los primeros abusos, recordemos, se remontan al año 2004. Y además, la confesión o el arrepentimiento de ese jefe de estudios se produjo durante una declaración suya que estaba declarando como testigo y no como imputado, por lo que podrían haberse visto vulnerados sus derechos porque no estaba declarando con abogado y estaba declarando como testigo, con la obligación de decir verdad. En fin, el que sí va a ser juzgado finalmente va a ser el tal Andrés Díez, el profesor. En estos 2 años, ¿qué ha sido de él? Perdió su trabajo. Si es que no, o sea, quiero pensar que hay casos que no han prescrito, porque si no, ya me indigno del todo. Vale. Perdió su trabajo y está en libertad después de pagar una fianza de 12.000 euros. Cuenta con el apoyo de su esposa y de la hija de esta. Todos mantienen su inocencia, siempre la han mantenido. Tiene una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a las chicas y también al Colegio Valdaluz. Se enfrentará el año próximo en el juicio a 15 acusaciones de abusos sexuales de otras tantas chicas que no van a ser fáciles de probar, ¿eh? Y además algunas habrán prescrito. Ya. ¿Y a las niñas qué les ha ocurrido? Esas niñas ya mujeres, ya jovencitas, esta es la parte más dura. Las que se atrevieron a denunciarlo. Esta es la parte más dura de la historia, probablemente. Han tenido que dejar el colegio, han cambiado de profesores, han cambiado de amigos, han cambiado de barrio. Algunas incluso han cambiado de ciudad con sus padres para intentar empezar de nuevo. Y durante las fiestas del colegio del pasado año, cuando estalló el escándalo, muchas compañeras de las chicas, de esas mismas chicas que habían sufrido abusos y que lo denunciaron, bueno, pues muchas de esas compañeras llevaban una camiseta blanca y una leyenda escrita en rojo que decía "Todos somos Valdaluz", de apoyo al colegio. Ha sido un proceso muy duro para las denunciantes, todavía lo está siendo y lo volverá a ser en el juicio, ¿eh? Una madre escribió una carta que publicamos en Interview que creemos que resume lo que las chicas y sus familias están pasando todavía ahora. Sí, dice esa madre: hace casi 2 años y todavía tengo la sensación de estar cayendo al vacío, de no entender nada, de preguntarme por qué una persona a la que has dado un poder inmenso para que forme a tu hija se aprovecha de la inocencia de ella. Tiemblo cada vez que lo pienso y consigue que una niña cariñosa, confiada, poco a poco vaya volviéndose triste, retraída, rebelde, con el carácter cada día peor. Son palabras textuales de la carta de la madre de una de las niñas de las que abusó este individuo. Sí, y tremendo. Peor todavía es lo que esta madre cuenta que ha ocurrido cuando su hija y otras 14 chicas se atreven a denunciar.
Ella continúa en su carta. Esta sociedad hipócrita se ha encargado de que las víctimas sean culpables, así que no dicen nada a nadie. Si logran reunir el valor suficiente para hablar, en la mayoría de los casos son los padres los que tratan de tapar el asunto. Olvídate de eso y no digas nada. No los culpo. Hasta que no pasas por el sufrimiento que implican los trámites de denuncia, declaraciones en los juzgados, informes forenses contando una y otra vez los hechos, juicios paralelos criminalizando a la víctima, declaraciones a la prensa por parte del colegio con todo tipo de alusiones a la invención del hecho por parte del colegio, de profesores, de compañeros e incluso de los que crees amigos, no sabes lo difícil que es tomar la decisión de denunciar y tratar de que la ley impida que esta persona siga destrozando la vida a más niñas. Y que siga con el apoyo en su casa, que es una cosa que también... Mujer, sí. De su mujer y de su hija, sí. Es una cosa que, sinceramente, ocurre en muchos casos, o en algunos casos, y no consigo entenderlo bajo ningún concepto. Veremos porque se ha llegado a juicio, pero como te decía Luis antes, va a ser un juicio muy complicado, donde gran parte van a decir que están prescritos y donde otra parte va a ser difícil de acreditar. No, y uno de los objetivos en esos juicios siempre es desacreditar a la víctima, es decir, buscar cosas en su pasado, en su presente. Es trabajo de abogados que le hagan perder credibilidad, ¿no? Qué asco, por tercera vez lo digo. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta luego.